Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hace ya un par de semanitas que no hablo de esta criptomoneda, pero la verdad que me hacía ilusión porque para mí es de verdad un pedazo de proyecto. Creo que ahora es en realidad cuando más tendríamos que hablar de ella, no cuando ha estado alcista, pero como bien sabéis, los sentimientos de las personas son muy complicados. Todos quieren hablar de criptos cuando todo está demasiado alto, incluso das puntos de compra que son relativamente bajos. Por ejemplo, hablando ya del ecosistema de Hype, ya habíamos comentado nosotros hace bastante tiempo que el punto promedio de compra exacto iba a ser la zona de los $15, pero obviamente cuando tienes una moneda prácticamente al doble de su vida, pues es muy difícil plantar que realmente vas a comprar después de una caída de un 50%, pero ahora mismo realmente para mí es uno de los momentos más importantes, porque en este tipo de caídas es cuando surgen una de las mayores oportunidades del mercado. Una frase que se te tiene que grabar muy fuerte en la cabeza es la de que todo el mundo hace siempre lo mismo, y cuando debes comprar es cuando nadie lo quiere hacer, y cuando tienes que vender es cuando nadie quiere vender. Esa frase te va a salvar en el mundo de las criptomonedas. Así que dicho esto, vamos a pasar directamente con Hyperliquid, Easy Token de Hype, que ya os digo, por favor, que si este tipo de contenido os gusta, que realmente le deis apoyo. Últimamente ya no estoy hablando de altcoins en concreto, de hecho veis que generalmente suelo hacer vídeos hablando del mercado en general, de Bitcoin, Ethereum. Menciono algunas de las altcoins porque creo que ahora mismo no hay el suficiente FOMO o atención para estar hablando de una altcoin en concreto, y generalmente ese tipo de vídeos tienen bastante menos visitas, con lo cual si queréis seguir viendo contenido de este tipo, hablando no necesariamente de Hype, pero de Cardano, de Solana, de Ripple, de Ethereum, de la altcoin que sea, que por favor le deis mucho apoyo, que veamos muchos likes en este tipo de contenido, y así al menos a mí me anima generalmente para poder seguir subiendo contenido de este tipo. Así que directamente vamos a pasar con Hype. Como bien veréis, estamos ahora mismo alrededor de los $15,8. De hecho, incluso hemos tocado mínimos prácticamente sobre la zona de los $13, como bien habréis visto a lo largo de la semana pasada. Para los que no estéis muy atentos, ha habido algo de food con Hyperliquid, con un par de ballenas que han estado haciendo ahí un par de trampillas. Me imagino que muchos de vosotros habéis estado atentos a lo largo de esta última semana. Una cosa muy bonita que tiene Hype, que a la vez también es bastante peligrosa, es que realmente podemos traquear los movimientos de todas las ballenas. Y a lo largo de estas últimas 2 semanas han habido en concreto una ballena que ha estado shorteando Bitcoin con una gran cantidad de dinero. A la vez estuvo haciendo movimientos en Ethereum, cerró Ethereum, abrió longs en Melania y Hype, y luego posteriormente tuvimos otro mismo gambler que también hizo cosas un poco raras. Aquí pues simplemente veis una pequeña, vamos a decir, una pequeña explicación de lo que hizo esta persona. A mí sinceramente no me importa. De hecho, aquí lo que ocurrió un poco con Hyperliquid es que se drenó parte de la liquidez del Vault de HLP, con una pérdida para la empresa, creo que fueron de unos 5 o 6 millones de dólares, porque obligaron a cerrar ciertas posiciones en el exchange descentralizado. Pero aún así, a lo largo de estos últimos meses, Hyperliquid ha sido capaz de generar unas recompensas aproximadas de unos 60 o 70 millones de dólares, algo que es una completa barbaridad. Esto simplemente, ¿por qué os lo estoy explicando? Porque para mí es marketing gratuito. Que una ballena esté abriendo operaciones apalancadas en Hyperliquid, lo único bueno que puede hacer es que el mundo hable de Hyperliquid. A nadie le importa lo que haga esa ballena porque es un gambler, y como este van a haber 5.000 personas iguales. Pero lo importante es dónde está gambleando, y lo está haciendo en Hyperliquid. Y eso para mí es marketing puro y duro, y lo más importante es marketing gratuito que estamos llevando hacia Hype. Y hemos visto cómo la empresa ha podido reaccionar muy bien a los movimientos de esta ballena, viendo algunos problemas que está teniendo el exchange descentralizado, con cositas que pueden ir mejorando para las próximas ocasiones y que no les vuelva a pasar lo mismo. Y yo sinceramente creo que han llevado la situación de una manera espectacular. Así que mis 10 para la empresa de Hyperliquid. En segundo lugar, hay una cosa que a mí sinceramente me mata y la tengo que comentar con todos vosotros. Pongámonos en la situación tan simple como Solana. Solana para mí ha sido una de las mejores monedas de estos últimos 2 años, así de espectacular. De hecho, si os vais a mi canal de YouTube, sabréis que desde octubre-noviembre del año 2023 la llevamos comentando. De hecho, además, sabréis que cuando Solana tocó esos 10-15 dólares empezamos a hacer vídeos a punta pala de que iba a ser uno de los bullrun más locos de la historia.
¿Y cómo fue? Solana tuvo una caída desde 260 hasta prácticamente los $9, siendo una caída prácticamente de un 94%. No quiero sacar este ejemplo como Solana para que veáis que Hype puede hacer lo mismo, pero es simplemente para que entendáis realmente en vuestra cabeza que una tecnología no depende del precio. Tú puedes tener la mejor tecnología del mundo y que el precio no acompañe, pero lo importante es que entres y te metas en tu cabeza que una cosa, estando actualmente sobrevalorada y sobre todo, y lo más importante, una cosa que sigue siendo la misma tecnología, lo que pasa es que está un 50, un 60, un 70% de descuento, es muy importante que te metas en la cabeza que sigue siendo la misma empresa, la misma tecnología, el mismo producto, el mismo proyecto, la misma gente trabajando y sobre todo empresas reales. Hype, Hyperliquid es una de las pocas empresas en cripto que están generando beneficios reales y estamos hablando de revenue bastante elevado para una empresa, un proyecto más en concreto que no ha tenido prácticamente nada, no ha tenido nada de rondas privadas, no ha habido inversor institucional detrás de Hyperliquid. Es muy importante que entiendas esto porque a mí es algo que me mata. Con Hyperliquid en $30, 28, 27, 26, todo el mundo quería comprar. ¿Sabéis por qué? Porque la tendencia era alcista, porque no tenía ningún tipo de mínimo, no hacía suelo, enseguida seguía subiendo, pero ahora que ha bajado a 15, 14, 13 dólares, nadie quiere comprar Hype. Y mi pregunta tan simple es, ¿pero ha cambiado algo en Hype para que en 25, 30 comprases como un drogado y ahora en 15, 14, 13 dólares no quieras comprar? Es algo que yo nunca voy a lograr entender. Por eso últimamente el mundo cripto ya me estoy alejando un poco de él y no me está gustando sobre todo la comunidad que se está generando en redes sociales, en YouTube, en Twitter y demás. Todo el mundo quería comprar, ahora mismo quiere comprar Ripple en 2,5 porque se va a 5 dólares y nadie quería comprar Ripple en 0,5 porque era un Ponzi. Pero ¿qué diferencia hay ahora mismo? Si es la misma empresa, si tiene el mismo CEO y tiene los mismos fundamentales, es la misma cosa. Lo único que ha cambiado es el precio y cuanto más bajo es el precio, más ganas deberías tener de comprar esa criptomoneda. Yo no te estoy incitando a que la compres porque a mí me da igual que compréis Hype o no lo hagáis, pero lo que no podéis ser es bipolares, que en 30 dólares queráis comprar 500 monedas en Hype y que en 15 dólares no queráis tocarla ni con un palo porque se va a 7, se va a 6 o se va a 5 dólares. Pero a ver, vamos a ver un poco y vamos a entender las cosas. Solana tuvo una caída de un 94% en el año 2023 y desde entonces ha tenido una revalorización de prácticamente un 6000%. Solana durante estos últimos, este último año sobre todo, ha tenido una subida de desde 10 dólares hasta los 300 dólares. Estamos hablando de que en spot, sin ningún tipo de apalancamiento, eso es un por 30, ¿vale? Para que lo entiendas. Y Hype ha tenido una subida muy grande. Hype ha tenido una subida. Bueno, aquí lo veis en KuCoin, pero prácticamente desde 0 dólares hasta 40 y pico. Y desde esos 40 y pico hemos tenido un retroceso. Realmente esta subida para mí no cuenta, la más importante sería esta, porque esto es simplemente el lanzamiento el día de la salida, pero el pico más alto en Hype ha estado en 35 y actualmente hemos llegado a tener una caída de un 65%. Yo me vuelvo loco comprando Hype sobre estos niveles porque para mí Hype en 35 y Hype en 15 es la misma empresa con el mismo proyecto y generando una cantidad de ingresos espectaculares. Y para ello vamos a irnos rápido un poco para que entendáis los fundamentales de esta criptomoneda. Ya sabéis todos un poco el ecosistema de Hype. Podemos operar futuros, en spot, podemos operar un montón de criptomonedas sin necesidad de estar operando apalancados y demás, y luego también podemos operarlas en futuros. Y una cosa muy buena que tiene Hype es que tiene su propia Layer 1, donde se confirman las transacciones de una forma muy rápida y además han introducido la máquina virtual de Ethereum. Y aquí tenemos una valorización propuesta de Hyperliquid que me ha parecido bastante interesante. Como bien veréis, aquí nos dicen algo muy rápido, ¿no? Pues un poco las características. Negocio con alta generación de ingresos. Al final vosotros tened en cuenta que cuando la gente opera va a perder dinero, es decir, es una empresa que sí o sí va a estar generando ingresos, porque si nosotros nos vamos a Hyperliquid y miráis simplemente el exchange, por el mero hecho de tú abrir posiciones se te va a cobrar un funding y como bien sabréis en el mundo cripto no todo el mundo gana, de hecho muy pocas personas son capaces de ir generando ingresos a medio y largo plazo, porque los futuros es un mundo bastante complejo y si nosotros nos vamos a Hyperliquid, aquí simplemente podemos ir viendo algunas de las posiciones que se va abriendo por parte de algunas
de las personas. Y aquí tenemos el proveedor de HLP, pero eso realmente no es lo que me interesa. Lo que me interesa simplemente es que veáis el funding, es decir, el dinero que pagan las personas por el mero hecho de tener una operación con X apalancamiento abierta. Es decir, cuando tú cierres una posición, se te va a cobrar una comisión, independientemente de que hayas ganado o hayas perdido en esa operación, con lo cual el exchange siempre va a estar generando ingresos, el mercado vaya bien o el mercado vaya mal. No de la misma forma que puede ocurrir con otros proyectos que son muy independientes, que son sobre todo muy dependientes de una tendencia alcista generalizada del mercado. Y ese para mí es uno de los aspectos más positivos que puede tener a día de hoy Hyperliquid. De hecho aquí, pues bueno, simplemente nos explican una pequeña tesis que a mí personalmente me ha parecido muy interesante, como 3 propuestas para que simplemente veáis realmente el potencial de Hype. Estamos hablando de un DEX en perpetuos, que serían 15 billones de dólares aproximadamente de volumen movido. Aquí estaríamos hablando también un poco la inclusión con el spot, donde ya pasaríamos directamente a unos 20 billones. No sería un crecimiento muy elevado porque en spot no se suele mover la misma cantidad de dinero que en futuros, como bien sabréis. Y por otro lado tendríamos esos perpetuos, ese spot, y por otro lado el Layer 1, ya que, bueno, pues Hype tiene su propia solución de capa 1, donde llegaríamos prácticamente a unos 35 billones de dólares, y luego ya tendríamos el crecimiento, que sería ya, bueno, lo más de lo más, la creme de la creme, donde tendríamos directamente la casa de las finanzas. Y yo creo que Hyperliquid se está convirtiendo en algo muy similar. Aquí directamente tendríamos esa valoración de perpetuos, como bien veréis, aquí hay un estudio bastante interesante donde nos muestran algunas tablas como pues una base, una situación de bear market y una situación alcista, como bien veréis, pues más o menos de expectativas en comisiones, cuánto se quedarían ellos, crecimiento, supply de la moneda, buybacks que realizan de la moneda de Hype. Bueno, esto es espectacular. Si queréis un día, le echamos un vistazo más de forma detenida a todo esto. Aquí tendríamos directamente la valuation de los futuros, ¿no? En bear, bull y base, más o menos podríais verlo. Aquí también tendríamos la valoración de spot, bear, base y bull, más o menos para que veáis simplemente pues las comisiones que se podrían ir generando en cada una de estas situaciones de mercado, simplemente, pues bueno, para entender el día de mañana cuál podría ser realmente el crecimiento de esta moneda. Aquí también tendríamos la valoración de su propia Layer 1, aquí pues bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Aquí tenemos una pequeña comparación con Ethereum y Solana, que esto también lo vamos a comentar posteriormente, y luego ya tendríamos un poco lo último, ¿no? Y aquí pues simplemente tenemos un estudio muy potente, donde más o menos podríamos ver realmente, según todas estas valoraciones, cuál podría ser, bueno, vamos a decir un poco la moneda, cuál es su premium, teniendo en cuenta ingresos, beneficios, revenue, todos los datos que se tienen de todas las matrices que hemos cogido. Llegaríamos más o menos a un premium aproximadamente de unos 38 dólares y un rango elevado, ¿vale?, de unos 59 dólares, que sería para mí más o menos una situación bastante asequible para una moneda como por ejemplo Hype, que ahora mismo la tenemos de hecho en precios mucho más baratos. Para todo esto, hombre, pues obviamente vamos a ver los datos reales, ¿no? Y como bien veréis, Hype a día de hoy, Hyperliquid, Layer 1 está siendo la creme de la creme. Vámonos directamente aquí para poder que veáis simplemente la dominancia de Hyperliquid frente a una de las mayores, vamos a decir, bueno, Layer 1 del mercado, ¿no? En primer lugar tendríamos a Solana y posteriormente también tendríamos a Ethereum. Vamos a ver qué ocurre realmente desde inicios del año 2024. Sale ya directamente Hyperliquid y fijaos aquí realmente cuál es el crecimiento. Ethereum cae, Arbitrum también cae, Ethereum sube un poquitín de nuevo, y a partir ya de verano del año pasado, Hyperliquid se pone mucho las pilas y fijaos vosotros realmente cuál es el crecimiento y la dominancia de Hyperliquid en futuros respecto a las demás monedas. O sea, pasamos ahora mismo a una dominancia prácticamente de un 57%, frente a Solana con una dominancia de un 9,6% y Ethereum una dominancia de un 6,67%. El volumen durante los últimos 7 días en Hyperliquid ha sido de casi 30.000 millones de dólares y el volumen durante las últimas 24 horas ha sido de 4,54 billones de dólares, frente a Solana, que ha tenido un volumen en las últimas 24 horas de 766 millones de dólares. Aquí tenemos el volumen acumulativo: Hyperliquid con un volumen de 1,13 trillones de dólares y Solana con un volumen de 357.000 millones. Para que veáis una pequeña comparación de dos redes muy grandes en el mercado. Así que dicho esto, no quiero perder mucho más el tiempo y os voy a decir para mí cuáles son los niveles más importantes. Es cierto que Hyperliquid a lo largo de estas últimas semanas ha caído bastante, pero para mí una de las
zonas más importantes es ese nivel de los $15, que debe actuar como un soporte muy importante. Y hombre, si nosotros cogemos el premium, yo personalmente alrededor de los 15 ya es un nivel que a mí, sinceramente, hombre, me interesa acumular, pero como si no hubiese un mañana. Obviamente entendiendo que Hype puede seguir cayendo. De hecho, si nosotros desde los máximos del ciclo, bueno, vamos a decir que tenemos una posibilidad de que el mercado caiga aproximadamente un 70, un 80%, es posible que veamos a Hype alrededor de entre 10 y 8 dólares. Entre 10 y 8 dólares tiene que ser un nivel espectacular para acumular esta moneda, porque cuanto más baja esté en el día que vaya a rebotar y lo haga con fuerza, hombre, estamos hablando de múltiplos en X de subidas mucho más grandes. Si llega a 50 dólares sería un por 5, si llega a 60 un por 6 y así sucesivamente hasta aproximadamente los 100 dólares, que para mí es un nivel realista que podríamos estar viendo en Hype a lo largo de, bueno, pues una posible tendencia alcista del mercado en general. Como bien veréis, pues ahora mismo estamos en una situación un poco negativa. Para mí, punto importantísimo, los 15 dólares y, hombre, yo sin complicarlo mucho más, un pequeño DCA entre 15 y 10 dólares. Como bien veréis, ahora mismo la trendline es completamente bajista, con lo cual, pues simplemente mientras se mantenga por encima de 15, perdón, hombre, pues yo no veo ningún tipo de caída mayor en un gráfico diario, hemos rellenado una zona muy importante, pero si nos vamos directamente a Hyperliquid y aquí vamos a la gráfica, como bien veréis, hombre, pues obviamente no tenemos ningún tipo de suelo en el mercado. Si nosotros vamos, gráfico de 4 horas, gráfico diario, veréis que Hyperliquid realmente tiene varias acumulaciones a lo largo de estos últimos meses. De hecho, nos podríamos ir incluso a un gráfico diario. Vamos a ver si esto nos lo muestra. A ver si cambiamos a una temporalidad diaria. Y más o menos veréis que realmente tampoco, ¿no? Más o menos tenemos ese suelo en el último order block alcista, que sería pues este 12, 13 dólares, última acumulación. No sé por qué no me está enseñando la gráfica desde hace antes, no sé muy bien si es que se ha actualizado o lo que sea. Pues bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta, como bien veréis, pues ahí tenemos un nivel muy importante. Y ya os digo que simplemente revisando un poco la gráfica y demás, situación en la cual nos encontramos ahora mismo, ya os digo que entre 15 y 10, que ya no estamos hablando de una caída grande, de hecho la caída grande ya la ha tenido, estamos hablando de un pequeño rango, 25, 30%. Yo personalmente sobre estos niveles ya estoy acumulando, o sea, ya no se trata de cuándo voy a comprar, sino de que ya lo estoy haciendo. De hecho, ahora mismo mi media de compra en Hype está un poco más alta, está alrededor de unos 18 dólares. Hombre, para que veáis que incluso yo muchas veces tampoco tengo los mejores puntos de compra ni nada por el estilo, pero simplemente os muestro una cosa en imagen que a mí me parece muy interesante. Es un proyecto muy bueno con fundamentales reales, que estáis viendo los ingresos que está generando esta criptomoneda y veis más o menos que a lo largo de los próximos meses van a estar haciendo buybacks bastante agresivos. Vamos a decir que es un estilo Raydium, pero muy mejorado, o sea, no tienen absolutamente nada que ver. Y Raydium ha subido durante este último año de 0,2 dólares hasta los 9 dólares. Imaginaos realmente cuál puede ser el crecimiento de Hype en realmente una tendencia alcista muy fuerte. Yo lo dejo para que penséis, reflexionéis un poco, me dejáis, hombre, obviamente vuestra opinión en comentarios, qué pensáis de esta criptomoneda. Obviamente Hype a mí no me ha contactado para hablar de ella, es que igual algunos se piensan que a mí Hype o Hyperliquid o lo que sea me paga o estoy haciendo una promoción con ellos o lo que sea. Para nada, es una criptomoneda que de verdad me gusta muchísimo, creo que tiene unos fundamentales espectaculares, creo que en una tendencia alcista podemos exprimirla al máximo. Y poco más, la quería compartir con todos vosotros. Así que chicos, dicho esto, nos vemos a la próxima.